En este video vamos a desarrollar una fórmula que nos va a permitir calcular el condensador necesario para poder hacer una corrección del factor de potencia en un determinado circuito. Esto va a ser por ahora únicamente para circuitos de corriente monofásica. Después de ver el estudio de la corriente trifásica, vamos a ver cómo se hace la corrección del factor de potencia en los circuitos trifásicos. Ahora, nosotros vimos anteriormente que justamente una instalación eléctrica se compone justamente de dos elementos básicamente, ¿no? Una parte resistiva y una parte inductiva. O sea, estos dos componentes que están acá representan justamente la instalación eléctrica. Por un lado tenemos una parte resistiva, por el otro lado una parte inductiva. Para nosotros corregir el factor de potencia, nosotros tenemos que hacer algo contrario a lo que hace la reactancia inductiva. O sea, tenemos que poner un componente eléctrico que provoque el efecto contrario. O sea, algo que tienda a cancelar XL. El elemento en cuestión sería el condensador, evidentemente que sabemos que es el dual, digamos, de la inductancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que agregar en el circuito una capacidad en serie, por ejemplo, en este caso, con el circuito. Si nosotros agregamos una capacidad en serie, digamos, en el circuito, lo que va a ocurrir va a ser que nosotros vamos a lograr corregir el factor de potencia. Básicamente, si lográramos llevar el coseno phi, digamos, a la unidad, lo único que quedaría en el circuito, sería la resistencia. O sea, en ese caso se produciría el famoso fenómeno de resonancia, en el cual XL es igual a XC, justamente, y por lo tanto se cancela XL con XC, y por lo tanto quedaría solamente la resistencia. Sin embargo, en la práctica, para un buen funcionamiento de los equipos electrodomésticos, el condensador directamente no se pone en serie con este circuito, sino que el condensador se va a poner en paralelo justamente. Entonces acá el condensador va a hacer el mismo efecto en el circuito, va a tender a cancelar, digamos, XL, pero no va a afectar básicamente el funcionamiento de ningún componente en el circuito. Vamos a ver nosotros qué pasa con, digamos, desde el punto de vista del triángulo de la impedancia. Nosotros en un circuito general tendríamos lo siguiente. Acá nosotros, por ejemplo, tendríamos la potencia activa P, aquí tendríamos una potencia activa S. Acá estamos dibujando un circuito genérico con un coseno phi, bastante bajo. Y aquí tenemos la potencia reactiva Q. Entonces, ¿qué pasa? Acá ven que como la potencia reactiva es bastante grande, en este caso abajo tiene más o menos la misma magnitud que la potencia P, en este caso, digamos, el ángulo que se produce de desfasaje entre la corriente y la tensión es bastante grande. Y por lo tanto eso incrementa mucho la potencia aparente y sobre todo aumenta la potencia reactiva Q. Entonces, en este caso lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Nosotros podemos calcular, digamos, en este caso, algunas cosas interesantes en este circuito. Primero que nada, acá nosotros lo que ya vemos es lo siguiente, ¿no? En este caso, la tangente del ángulo phi, esto nosotros sabemos que esto es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esto es igual ni más ni menos que el cateto opuesto viene siendo igual a Q, y el cateto, digamos, adyacente viene siendo P. En este caso, la tangente de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo que equivale a decir es igual a Q sobre P. Por lo tanto, acá, si yo quiero despejar la potencia reactiva Q, esto es igual a la potencia P por la tangente del ángulo phi. O sea, en una palabra, la potencia reactiva yo la puedo calcular en base a la potencia activa P y la tangente del ángulo phi. Esto está lejos de lo que uno quiere en la práctica a nivel de circuitos y pasa esto. Esto es un circuito inductivo sin ninguna clase de corrección. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer siempre en la práctica va a ser lo siguiente. Acá la potencia P no cambia, o sea, tomen como que este lado es el mismo arriba, obviamente, pero nosotros vamos a tratar de llegar a ¿qué? A un valor de potencia reactiva Q bien bajo. Esta nueva potencia reactiva Q, esto va a ser igual a la potencia reactiva Q menos '. Ahora vamos a ver dónde viene Q'. La potencia Q, en este caso, es la potencia reactiva que se genera por el efecto de la inductancia en el circuito. Nosotros, al poner la capacidad, nosotros estamos agregando una potencia reactiva en dirección contraria. A esta potencia reactiva en dirección contraria es lo que llamamos Q'. O sea, en una palabra, esto Q está representado acá por la inductancia L y Q' está representada en este caso por el condensador C. O sea, en una palabra,
Este triángulo es el original, compuesto por la resistencia y la reactancia inductiva. A este mismo circuito nosotros le agregamos el condensador aquel y esto va a contrarrestar una gran parte de la potencia reactiva Q. La potencia reactiva que nosotros estamos agregando es de tipo capacitiva y a esa potencia le llamamos Q'. Por lo tanto, una vez hecha la corrección, el triángulo nos va a quedar una cosa así. Aquí nos va a quedar una cosa así. Esto que está acá ahora va a ser S', este ángulo que está acá le vamos a llamar Φ', se achicó el ángulo, le vamos a llamar Φ', y esta potencia reactiva que queda ahí es ¿qué? Es la diferencia entre Q y Q', entre la potencia reactiva que había antes y la que acabamos de agregar. Entonces, en este caso, yo acá puedo calcular lo mismo. En este caso, yo puedo calcular que la tangente del ángulo Φ', esto va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto va a ser igual a Q menos Q' sobre P. O sea, la tangente del nuevo ángulo, que es Φ', es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que equivale a decir, ¿quién es el cateto adyacente? Es Q menos Q'. La potencia no ha cambiado, Q menos Q' sobre P. Entonces ahora yo acá puedo hacer despejar ahí en el circuito. P que está dividiendo pasa por la tela multiplicando, entonces me queda simplemente que Q menos Q', esto va a ser igual a la potencia P por la tangente del ángulo Φ. Por la tangente del ángulo Φ', perdón. La tangente del ángulo Φ'. Simplemente P que estaba dividiendo pasó por la tela multiplicando. Y por supuesto cambio de orden los términos, ¿no? Eso viene siendo en una palabra la diferencia entre las dos ¿cómo es? Entre las dos potencias reactivas. Ahora a mí lo que me interesa despejar acá es Q'. Entonces, ¿qué hago? Yo, por ejemplo, esto que está restando, sumando, pasa parte del lado restando. Entonces me queda que menos Q', en este caso menos Q', esto va a ser igual a la potencia por la tangente Φ, la tangente del ángulo Φ', menos Q. Menos Q. Para que esto acá me quede positivo, ¿qué hago? Multiplico los dos miembros de la ecuación por menos 1. Eso equivale a cambiarle signo a todo. Entonces me queda que la potencia reactiva Q', esto va a ser igual a ¿qué? A la potencia Q, que queda cambiada de signo, ahora es positiva, Q menos la potencia por la tangente del ángulo Φ. La tangente del ángulo Φ'. Y ahora, ¿qué hago? Yo en esta misma fórmula tengo la incógnita de Q, pero Q yo ya la acabo de despejar acá arriba. Entonces yo simplemente la voy a sustituir, digamos, acá. Entonces me queda justamente que Q', esto va a ser igual a ¿qué? A la potencia por la tangente del ángulo Φ, menos la potencia por la tangente del ángulo Φ'. Y ahora, ¿qué hago? Saco P como factor común. Me queda que Q', la potencia reactiva Q', esto va a ser igual a la potencia P por la tangente del ángulo Φ menos la tangente del ángulo Φ'. Y acá calcule básicamente cuánto es la potencia reactiva que yo tengo que agregar en el circuito para pasar de una cierta tangente Φ que tenía anteriormente a una diferente, que es la que yo pretendo en este caso. O sea, diferente. ¿Ah? Ahora bien, ahí nosotros sabemos cuánto es, digamos, acá calculamos el valor de Q'. Q' es la potencia reactiva capacitiva que yo tengo que agregar en el circuito. Nosotros sabemos que en una resistencia la potencia P es igual a R por I al cuadrado, o lo que es lo mismo por ejemplo V al cuadrado sobre R. Para el cálculo de la potencia reactiva Q, nosotros podemos hacer lo mismo. Esto vendría siendo igual a XC por I al cuadrado, básicamente, o de lo contrario, por ejemplo, V al cuadrado sobre XC. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula que está acá para calcular la potencia reactiva Q. Después la vamos a cambiar por Q' allí. Entonces me queda a mí que V al cuadrado sobre XC, esto es igual al voltaje al cuadrado sobre la retalla capacitiva. Esto es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacidad. El resultado de este quebrado que va a ser igual. Esto me queda que la potencia Q acá, perdón, ¿no? La potencia Q en este caso, esto va a ser igual a ¿quién? A V al cuadrado por 2pi por
por frecuencia por la capacidad. Entonces la potencia reactiva Q en el condensador es igual al voltaje al cuadrado por 2pi por la frecuencia por la capacidad. Resultado de dividir B al cuadrado sobre X. Sustituyendo X por la forma que se calcula, por la fórmula con la cual se calcula, llegamos a aquello de arriba. Resulta que la potencia que nosotros tenemos que agregar es esta. Y esto acá lo podemos sustituir por eso que está ahí. Entonces nos queda directamente que B al cuadrado por 2pi por la frecuencia por la capacidad, esto es igual a ¿quién? Es igual a la potencia por la tangente del ángulo phi menos la tangente del ángulo phi'. Y ahora yo quiero calcular la capacidad necesaria, que es decir que todo esto que está multiplicando este lado pasa dividiendo para este otro. Entonces me queda finalmente que el condensador C que quiero agregar, esto va a ser igual a la potencia P dividido el voltaje al cuadrado por 2pi por la frecuencia y todo esto multiplicado por la tangente del ángulo phi menos la tangente del ángulo phi'. Y acá tengo una fórmula práctica para calcular justamente el condensador necesario para hacer la corrección del factor de potencia. Ahora, para terminar con esto, vamos a poner, digamos, un ejemplo práctico en el circuito. Vamos a poner un ejemplo práctico en el circuito. Como todo esto es de la demostración, yo ya lo voy a borrar y vamos a ver lo siguiente. Vamos a dejar la fórmula nada más. Vamos a que la escriba aquí en un costadito para que no deje que sea libre. Entonces me queda que C dijimos que da igual a P dividido 2pi por la frecuencia por el voltaje al cuadrado, todo esto multiplicado por la tangente del ángulo phi menos la tangente del ángulo phi'. Acá tengo una fórmula para el cálculo del condensador. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico ahora y vamos a calcular el condensador correspondiente. Vamos a suponer que yo en una instalación, en la instalación tengo la potencia P es igual a 1 kilowatt, por ejemplo, ¿no? 1 kilowatt. Yo tengo que el voltaje B de la línea es igual a 230 volt, ¿no? Directamente. Vamos a poner un poquito más, ¿no? Es muy poco. Vamos a suponer que esto es igual a 3 kilowatts. B es igual a 230 volt. Por supuesto la frecuencia es igual a 50 Hz. Y yo en este momento tengo un coseno phi igual a 0,5 y yo quiero pasarlo a 0,95 con esos valores que tengo ahí. Entonces fíjense que acá para esta fórmula yo tengo el voltaje al cuadrado, el voltaje lo tengo, 230 volts, la frecuencia la tengo y la potencia la tengo. Tengo acá dice tangente phi menos tangente phi'. Sin embargo yo tengo los cosenos, quiero pasar de un coseno de 0,5 a 1,095. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, a partir de los valores del coseno, calcular las tangentes. O sea, en una palabra. Vamos a ver. Un coseno phi de coseno phi de 0,5, esto implica que el ángulo phi es igual al arco coseno de 0,5. Entonces lo que voy a calcular ahí va a ser el ángulo. Entonces en una palabra, yo ahora quiero hacer lo siguiente. Tengo arco coseno de 0,5. Esto es un ángulo igual de 60 grados. El coseno phi al cual quiero llegar es igual a 0,95. Quiere decir que la instalación mía actualmente tiene 60 grados de diferencia entre la corriente y la tensión en el circuito. 60 grados de diferencia. O sea, la corriente está atrasando 60 grados con respecto a la tensión. Yo quiero reducir este ángulo de pasaje. Entonces, para eso, ¿qué hago? Llevo el coseno phi a 0,95. Vamos a ver en cuánto queda el ángulo phi. El ángulo phi sería igual al arco coseno de 0,95. A ver, ¿cuánto nos da esto? Tengo arco coseno de 0,95. 18,19 grados. 18,19 grados. Quiere decir que yo quiero pasar en este caso de 60 grados de atraso de la corriente con respecto a la tensión a solo 18,19. Ahora, ¿qué hago?
En este caso, digamos, para un coseno phi igual 0,5, esto implica acá un ángulo de 60 grados. Y ahora vamos a calcularle la tangente a este ángulo phi, tangente de 60 grados. ¿Ah? La tangente de 60 grados. Así que tengo 60, vamos a hacer la tangente de 60. Es igual a 89,045. Eso es la tangente de un ángulo de 60 grados, 89,045. Ahora, yo acá con un coseno phi de 0,95, esto sabemos que el ángulo es igual a 18,19 grados, y acá le vamos a calcular la tangente a 18,19 grados, que es el ángulo que yo quiero llegar. Entonces vamos a ver cuál es la tangente de ese ángulo. Así que tengo tangente de 18,19, y esto me da... se ve algo mal acá. 60, tangente. No. Bueno, hice mal acá esta cuenta, me parece que la primera hice mal. Cualquier cosa. A ver. Tangente de 60, nada que ver. 1,73. 1,732. Nada que ver. Y ahora la tangente de 18,19 son tangente de la regla estequista, ¿no? Tangente, me suena más raro, ¿no? Tangente de 18,19, ¿no? Y esto le da 0,328. 0,328. Quiere decir que yo voy a pasar de una tangente de 1,732, que corresponde para un ángulo de 60 grados, a una tangente de 0,328. Ahora tengo todo lo necesario para calcular el condensador C. El condensador C, por lo tanto, va a ser igual. La potencia dijimos que eran 3 kilowatts. 3000 watts, una palabra. Dividido 2pi por 50 por el voltaje al cuadrado. 230 volt al cuadrado. Todo esto por, dijimos, yo voy a pasar de una tangente de 60 grados, que es igual a 1,732, a una tangente de 18,19 grados, que es igual a 0,328. Entonces 1,732 menos 0,328. Bueno, vamos a ver. 3000 dividido, abro paréntesis, pi por 2 por 50, pi por 2 por 50, por 230 al cuadrado, cierro acá, igual. Esto me da C es igual. Esta parte que está acá es igual a 1,805 por 10 a la menos 4 por, ahora voy a calcular lo que está dentro del paréntesis. Esto es igual a 1,732 menos 0,328. 1,732 menos 0,328, ¿no? Y esto es igual a 1,404. 1,404. Ahora multiplico las dos cosas por 1,805 por 10 a la menos 4. Y esto me da 2,53 por 10 a la menos 4 faradios. Traducido esto, 2,53 por 10 a la menos 4 faradios. Para pasar a un exponente a la menos 6, multiplico esto por 100. Quiere decir que esto es igual a 253 microfaradios. El valor creo que más cercano comercialmente pueden andar en 250 microfaradios por año. Si no tuviera ese, seguro que hay de 250, de 220 microfaradios o de 270, que capaz que convendría más uno de 270 microfaradios. ¿Ah? De última, si se quiere exacto, se puede poner uno de 220, por ejemplo, en paralelo con uno de 30 más o menos, y vamos a andar en el valor. Bueno, este es el procedimiento que se utiliza entonces para calcular, digamos, el condensador para la corrección del factor de potencia. Utilizamos esta fórmula que está acá,
Vemos de qué coseno queremos pasar, cuánto es el coseno actual, menos el coseno después, calculamos el ángulo actual y el ángulo al cual queremos llegar. En base a eso calculamos la tangente de los dos ángulos y eso lo sustituimos dentro de esta fórmula que está acá. Este condensador es el que vendría en paralelo con nuestra instalación y eso lleva el coseno phi en este caso de 0,5 a 0,95. Bueno, espero que haya quedado claro cómo fue esto, lo pueden ver varias veces, así que digo, no hay problema. Después que veamos trifásica, vamos a volver sobre el tema de la corrección del factor de potencia en trifásica, que no tiene nada muy distinto de esto. Será hasta el próximo video.